Hoy en el canal vamos a hacer un resumen de la actuación de Escocia en la Eurocopa. Comenzamos. Bueno, ¿cómo estamos, Facu? Volvimos acá al canal, volvimos acá para hablar de la Euro de Escocia, una situación que no vivíamos hace mucho tiempo, prácticamente vos ni yo la vivimos, entonces estaría bueno hacer un balance de esta Euro y de qué podemos ver de cara al futuro. ¿Cómo viste a Escocia o cómo viviste a Escocia en esta participación en la Euro? Y también, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el día? Bien, todo tranquilo. Volviendo al canal después de algún descansito que era importante y merecido para ambos. Así que volviendo, contento por la participación de Escocia, que sí, muchísimos años, 23 creo, de un torneo importante, que era la Copa del Mundo del 98, así que la disfrutamos, ¿no? A pesar del resultado, creo que se disfrutó mucho. Sí, y quiero preguntarte, ¿cómo te trata el frío? Porque acá no estamos muriendo de frío. No, acá también, si te morís vos de frío que estás allá arriba, imagínate yo acá abajo, ¿no? Así que, terrible. no, frío increíble y viento temporal, y, bueno, está difícil el clima. Está difícil. Bien escocés el clima por acá para que se ubiquen muchos. Y los que le siguen a Sevan Garelia, ya está haciendo un calor hermoso, ojalá estar en Edimburgo. Pero bueno, vamos a pasar a hablar de la selección escocesa. De la selección escocesa, sí, que hizo una Eurocopa. ¿Cómo la calificarías vos a la participación de Escocia en la Euro? Yo creo que positiva como puntapié, como para arrancar, digamos, con esta generación, ¿no? Diría que sí. A partir de ahora hay que construir y creo que hay material, pero no sé si aprueba, porque, o sí, si quieren pueda probar con lo justo, porque también lo dijimos mucho en las transmisiones, ¿no? Que nunca había pasado una fase de grupo Escocia en una Eurocopa, así que no era nada raro que se quede afuera. Así que bueno, y venimos más que nada a hacer el balance importante y necesario de esta Euro, y nada, ya para ir cerrando el tema, digamos que tuvimos varios directos, por si alguno se los perdió. Sí, si uno quiere rememorar todo el tema de la Euro, tiene un montón de directos, también un directo que fue el último contra Croacia, donde hicimos también un directo con Regista 13, Alex Machado, y ahí también le hicimos una entrevista, obviamente, sobre Football Manager, todo eso, así que pueden ir a mirar esos directos, pueden escucharlo como si fuera un podcast, tenerlo de fondo, etcétera, etcétera, y ahí pueden rememorar la época de la Euro, ¿no? Sí, analizamos en detalle, digamos, cada partido. Ahora vamos a hacer un análisis general y para cerrar, digamos, el tema. Exactamente, pero antes de empezar, dejen su like, activen la campanita, obviamente, porque hay gente que no activa la campanita. Suscríbanse si no están suscriptos, porque más o menos el 70% de las personas que nos ven no están suscriptas. ¿Vos sabías eso? No lo sabía, así que me estoy enterando por vos. Suscríbanse. Por favor, se los suplicamos. Por favor, suscríbanse y obviamente comenten para que no solo nosotros sepamos la opinión de ustedes de cómo les fue, de cómo vieron a Escocia en la Euro, qué jugadores les gustaría ver en Escocia, sino también para ayudarnos con el algoritmo de YouTube para seguir creciendo. Y obviamente compártanlo con sus amigos si es que quieren que más gente conozca y vea el fútbol escocés. Pero bueno, vamos a empezar con el balance del grupo, de cómo vimos a Escocia contra los rivales que nos tocó en esta etapa de fase de grupos. Obviamente, como dijo Facu, Escocia no pasó de una fase de grupos. La última participación en una Euro o en un torneo importante fue hace 20, 25 años. Y ahora, bueno, nos tocaba un panorama incierto, porque haber quedado, creo que últimas, no fue tampoco tan grave. O yo no creo que fue un mal resultado. No, y aparte, vamos a decir una cosa, que en el video de previa, y sí, lo dije yo, porque lo miré de vuelta, y con un poco con sorna, y un poco sí, un poco no, pero un poco en chiste el tema del grupo de la muerte. Obviamente. Y ahora, viendo lo que está haciendo República Checa en la Euro, eliminando a Países Bajos, así que creo que aplica, ¿no? Lo dije en Twitter, pero lo repito acá. Sí. A ver, República Checa está haciendo una de las sensaciones con Patrick Schick, que parece que por fin tiene su explosión o una de sus explosiones como futbolista, viendo que Tomáš Souček, Alex Kral, todo este tipo de jugadores están jugando realmente bien. Vladimír Koufal también, Adam Losek, por ejemplo. Vemos que, por ejemplo, República Checa no era un rival fácil para nada.
con una base muy sólida de Slavia de Praga. Después tenemos Inglaterra, que tal vez a nivel colectivo no es lo mejor, no es lo más difícil que digamos, pero sí que a nivel individual tiene unas individualidades de las mejores de toda esta Eurocopa, tal vez por detrás de Francia. Y una Croacia que tiene la base de la Croacia subcampeona del mundo, es verdad que con más años, pero sigue siendo una Croacia que tiene a Luka Modric, una Croacia que tiene a Mateo Kovacic, a Vlasic, que hace una muy buena temporada con el CSKA de Moscú. Tenemos a Brozovic, que es uno de los mejores pivotes, o sea... Sí, que también Croacia está haciendo una participación, bueno, quedó afuera con España, pero creo que dentro de todo fue medio digno el papel, o sea, digamos que el grupo era complicado y hay errores que lo explican a los resultados que tuvo Escocia, tanto de los jugadores como del técnico, ¿no? Porque creo que hubo partidos en donde sí que hubo error de jugadores, otro por ahí en el planteo táctico, que también lo fuimos analizando, ¿no? En todos los vivos. Entonces, me parece que el balance es positivo, el grupo era complicado. República Checa siempre da la nota en torneos importantes, si no, miren lo que ha pasado en los últimos años, la última década, así que bueno. Es un poco el balance, no sé si querías hablar algo específico de algún partido, pero creo que... lo que quería comentar era ya empezar con el balance de el punto por punto de tal vez futbolistas o tal vez entrenadores. Vale. Obviamente no vamos a hacer el punto por punto de Craig Gordon, que creo que no jugó casi ni un partido, o no jugó ni un partido, o John McLaughlin, sino vamos a hacer el punto por punto de los jugadores que intervinieron o que tal vez queríamos que intervinieran en esta fase de grupos de la Euro. Así que... Si te parece, vamos por posición, más o menos, que es un poco lo que hicimos en el video de previa, ¿no? Hablar un poco, si quieres arrancar con el tema del arquero, que bueno, tenemos uno solo para analizar. Espera, quiero arrancar con el entrenador, porque con el entrenador lo estaban matando algunos que tal vez no son escoceses, porque yo leí muchos Twitter escocés que no lo mataban, sino que le decían que su trabajo era bueno. Y acá de esta parte del mundo se decía que Steve Clarke tal vez no hizo un buen papel. Yo quería saber primero tu opinión sobre la actuación de Steve Clarke como entrenador de esta Escocia que llegó a la Euro después de tantos años. Mirá, sí, pensé que por ahí el último lo guardábamos para el final, pero me parece importante sacarlo al principio porque me parece que tuvo un papel muy, muy importante en toda la Euro, ¿no? Y en los planteos que hizo en los partidos, creo que fueron determinantes en algunos para bien y en otros para mal, ¿no? Me parece que, a ver, para ir partido por partido, me parece que... a ver, para arrancar, primero quiero decir una cosa que es, hay un par de jugadores que él está enamorado de él, de esos jugadores, que no los saca por nada y por más que en el partido no corresponde que jueguen, él los pone igual, y voy a decir dos, que más allá de mi opinión, que pueda ser positiva o negativa sobre esos jugadores, como por ejemplo puede ser la de O'Donnell y la de Dykes. A ver, yo quiero decir una cosa, O'Donnell tuvo partidos muy buenos, como por ejemplo contra Inglaterra, pero otros partidos en donde se pedía para esa posición otra cosa y el técnico lo mantenía, entonces ahí yo no de hecho pueden ver en el primer partido que analicé de República Checa que un poco lo defendía O'Donnell, y después Dykes, bueno, no sé, querés decirlo vos, pero... Dykes no puede seguir siendo delantero de la selección escocesa, básicamente eso nomás. No, a ver, para una convocatoria está bien, pero me parece que como fondo armario con su titularidad que no se corresponde, me parece. Obviamente sabemos que la generación de Leigh Griffiths, de Naismith, todo esto que tampoco es que sean... no sobran esos jugadores. Ronaldo Nazario, pero sí que Leigh Griffiths te marcaba goles importantes, Naismith te marcaba goles importantes, Lyndon Dykes creo que es un perfil que no encaja con lo que se está jugando o lo que se jugó en esta fase de grupos. No sé qué pensás pero vos. Bueno, me fui con el tema de los jugadores, pero porque era algo que me parece que es algo del técnico, ¿no? Hay un error del técnico. Pero no, a ver, para hacer un balance, me parece que el técnico logró meter a Escocia después de, bueno, ya lo dijimos todos los años que no estuvo en un torneo importante, y que eso tiene mucho mérito, ¿no? Por lo que hizo en el transcurso de estos años que está dirigiendo, este tiempo que está dirigiendo, y todo el trabajo que está haciendo, que es muy positivo, yo diría, porque hay muy buenos jugadores, y hay muy buen material, y en términos generales se está manejando bien, se está trabajando bien a los jugadores que hay. Así que yo diría que es positivo, no lo mataría. Me parece que también lo que dije en algún momento, hay cosas para corregir de él, o él tiene que corregir, mejor dicho, y ahora a partir de estos partidos y de este torneo,
vamos a ver si lo hace o no. Y su futuro dependerá de eso, si aprende o no aprende. Y primero, antes que nada, antes de empezar con el repaso de los jugadores de posición, se me está muriendo la luz, así que, bueno, si me ven oscuro es por eso. La luz del sol se está muriendo, entonces... En las sombras. En la sombra voy a estar haciendo este video. Te paso un poco de luz yo, que tengo mucha. No, vos tenés mucha. No sé si prender el foco, ¿vos qué decís? No sé, como... Si querés, sí. Bueno, pero sí. no, se te ve bien, yo te veo bien, así que... Y creo que la gente también te va a ver muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar por la portería. Vamos, dale. Marshall. Opiniones sobre Marshall. ¿Querés empezar vos o querés que empiece yo? Yo, o sea, que no le esquivo el bulto, vos metele, entonces metele. Me parece que Marshall, teníamos duda en la previa si iba a ser el titular o no, porque Gordon también perfilaba bastante bien, pero creo que yo también tenía esas dudas y creo que la jerarquía de él y en la liga que está compitiendo le terminó dando la titularidad, y aparte lo que hizo en las rondas, en la repechaje para clasificar, así que me parece que por ahí hubo algún error, sí que concedo el error de la posición de él en el partido con República Checa. Para mí eso fue más genialidad del delantero que otra cosa, pero bueno, está bien. Ha tenido errores, pero creo que en el partido con... Bueno, tampoco tuvo tantas claras en el partido con Inglaterra, pero fue importante. Y o sea, cumplió, y después que en el partido con Croacia sacó un par de pelotas importantes, y también el primer partido había sacado alguna, pero bueno, el error te lo concedo y creo que sí lo cometió, pero me parece que aprueba. Sí, para mí también aprueba. Esto no va a ir por nota, esto va a ir por si aprueba o no aprueba, o si se mantiene o no. Coloquialmente. Pero... Bueno, la edad no. Pero... No, por la edad no se va a mantener. Si fuera un chico de 27, 28 años, obviamente. Pero por edad ya no se mantiene. Fue un gran cierre de torneo para David Marshall. No sabemos si es su último torneo internacional. Veremos lo que pasa con Escocia, si llega o no a Qatar. O si ya perfilan el cambio de portería, porque McLaughlin es portero suplente de McGregor, Craig Gordon... muy grandes los tres. No, los tres son muy grandes y obviamente hay... Renovación. Urgente en esa posición. Hay arqueros que se perfilan para entrar, como por ejemplo Sander Clark, Jack Anwick era escocés o inglés, no me acuerdo, pero el que se perfila se nacionaliza, pero el que se perfila como titular... por edad y por rendimiento sería Sander Clark. Ahora veremos. Tal vez Robbie McCrory, que es el hermano, no sé si malo, de los McCrory, podría ser el suplente, pero veremos qué pasa. Pero sí que requiere una renovación esa posición. Sí. Yo también le doy al aprobado a Marshall. Tuvo un error, que yo sí le doy como error, de estar muy fuera del arco en el tiro de Patrick Schick, pero sí que hizo un gran rendimiento. Ahora vamos a pasar a la línea de defensas. ¿Contamos a Kieran Tierney como defensa central o contamos a Kieran Tierney como lateral? No, para mí es un central. Perfecto, entonces vamos a contarlo como central a Kieran Tierney. Vamos a empezar con los que jugaron. Vamos a empezar por Jack Hendry. Jack Hendry, ¿vos le das el aprobado, no le das el aprobado? Sí, creo que también. O sea, lo que pasa es que es un chico joven, 26 años tiene. Bueno, no es tan joven, pero bueno, tiene futuro en la selección y es un buen jugador, y me parece que cometió un error nada más. Hay que matarlo por eso. Al final un error le terminó condenando el seguir siendo titular, pero sí que se vio destellitos de Jack Hendry en este tiempo que estuvo en la selección, y creo que se puede perfilar como uno de los titulares a futuro, ¿no? ¿Qué sé yo? Qatar, o si es que llega a clasificarse para la próxima Eurocopa, veremos. Pero sí que se perfila para titular. Vamos a ver, en general no supera a nadie los 30 años, por lo que veo, así que a Qatar van a llegar si es que llegan a clasificar. Después vendrá una renovación, pero él tiene muchos años. Después vamos a ir por... Declan Gallagher no jugó. No jugó. Yo tengo la lista acá, así que... bueno, decime quiénes jugaron, y entonces vamos a valorar. A ver, arrancamos con Liam Cooper, que arrancó bien, me parece. Bueno, más o menos el primer partido. Pero a mí es un juego que me gusta y me parece que encaja en el perfil del técnico y del esquema. Entonces, lo que pasa es que, claro, en la posición que tendría que jugar, Tierney se lleva todos los números. Entonces, capaz tendría que jugar de central el del medio, y tal vez prefirió a Hanley, pero... Tal vez el relevo de Hanley, pero como creo que tienen casi la misma edad, no sé. Tal vez suplente. Tienen la misma edad, exactamente, así que... Entonces, pero bueno, pero digo, no lo vas a sacar de la... Creo que tiene el lugar asegurado en una convocatoria. Obviamente, asegurado, pero no sé si se perfilaría para titular.
Claro, de cara al claro. futuro, digo yo. Sí. Sí. Y si te parece, bueno, Declan Gallagher no jugó. Nah, con McKenna, Y ¿qué te parece? Bueno, sí, antes McKenna. de llegar con Si esos. querés, antes decimos Hanley, que creo que Bueno, fue el sí. titular y jugó todos los partidos Sí. y solamente que en el último se lesiona y ahí es cuando entra McKenna. Creo que su actuación fue bastante buena, me parece, ¿no? Lo que pasa que Sí. hubo partidos donde tenía que jugar muy adelantado, como el de República Checa, y correr para atrás ya dijimos que no es lo No, suyo. no, no. Así Hanley tiene un tractor, una locomotora como que cadera. sí, sí. Girar el giro es imposible. Es Es como. un mueble, no sé, Es como, qué sé yo, no sé qué puede un ser ropero. imposible. Pero sí que la cadera no existe en Grant Hanley. Pero sí que tuvo una buena eliminatoria. Por ejemplo, recordamos Sí, jugadas como la que le quitó a Marcus Rashford, que se iba solo sí. prácticamente. Buena Sí, participación, buena con participación. Inglaterra, sí, con Sí, Inglaterra sí, pero porque es lo que decíamos, es defender mucho más cerca de tu área y bueno, exacto. es otra cosa. Si te parece, bueno, analizamos brevemente a McKenna que entró un Bueno, rato en el último partido por Hanley y entró, hizo una falta amarilla al minuto. La verdad que no se destacó mucho. McKenna y no venía tampoco una buena temporada. no, McKenna es un jugador que si fuera sano sería ya creo que central de Premier, Sí, pero las lesiones, la sí, inconsistencia en cuanto vuelve de lesión, a veces no rinde, a veces sí rinde. Es uno de los mejores centrales de Championship, pero su físico lo mata. Y ya sí, vimos que pero bueno. no jugó tanto esta temporada y cuando entró se notó que tenía menos ritmo que Sí. un tren de vapor, ¿no? Pero, Sí, así que bueno, si te parece, seguimos con exacto. otra participación bastante interesante que fue la de Stefan O'Donnell, que no sé qué Pero opinas de ¿nos él. falta nos falta un central? Eh, ¿Kieran Tierney? bueno, bueno, es la discusión que teníamos si Tierney era central o no, así que sí, te concedo esto de ponerlo primero. Bueno, si ¿Qué estás, opinas creo de que él? está, mi perro está ladrando como loco, pero vamos con Kieran Tierney, yo creo que hizo una muy buena eliminatoria, yo creo que hizo una gran actuación como central, creo que fue el mejor central de esta eliminatoria, y bueno, veremos qué depara el futuro de Kieran Tierney, ahora renovó por 5 años con el Sí, Arsenal, y bueno, y se perfila a ser uno de los mejores jugadores sí, de la selección escocesa, ¿no? lo que pasa es que el primer partido no llegó por lesión, Nah, entonces ahí fue muy importante. Esa derrota con República Checa también se explica mucho por él, sí. por su falta, digamos. No solo en defensa, que es de jerarquía absoluta, sino en ataque con ese tándem que hace con Andrew Robertson Sí, sí, por sí. la izquierda, ¿no? Que en ofensiva es letal y bueno, faltó. Pero bueno, yo creo que obviamente uno de los mejores jugadores de la selección. Vamos a pasar rápido por los laterales Eh, porque vimos que sí. Stephen O'Donnell en valoración. Porque. El partido con Inglaterra fue excelente y los Sí. otros dos malos porque no se pedía otra movilidad que él no cumplió y que otros que ahora vamos a ver podría haberla cumplido. Se le pedía ser un jugador, un lateral ofensivo. Y Stephen Sí, O'Donnell iba en reversa en muchos sí, partidos. En el partido contra República Checa y contra Croacia. ¡Buf! ¡Buf! costaba mucho en ese carril, pero bueno. Otro que se entró también unos minutos por él en el último partido fue Nathan Patterson, que es un poco el futuro de esta selección. Mostró algunas cositas interesantes, pero Sí. jugó menos de 10 minutos. Así que bueno, Creo que no se podría ni siquiera valorar a Nathan Patterson, no. pero sí que se Pero perfila a ser bueno, un titular. Tiene ya. una. Así que bueno, después Greg Taylor no jugó, No, así que sin y valorar. después llegamos a la figura que es Andrew Robertson, ¿no? Que creo que fue figura en los tres partidos. No sé qué opinas vos, pero Un 10. Un sí, 10 se le podría es dar. que aparte la actitud, es el capitán, era Sí, el que empujaba, que en el último partido con Croacia ya se lo veía jugando en cualquier lado, sí, era sí. una Sí. cosa que aparecía de engancha, aparecía de cualquier cosa, así que bueno, la jerarquía de un jugador Sí, de primer nivel. es un grande Andrew Robertson y creo que, bueno, el mejor jugador de esta selección, ¿no? Sí, así que bueno, si te parece pasamos al mediocampo, Sí, dale. donde encontramos en el primer lugar a McTominay. Que bueno, Luces y sombras, ¿no? Luces y sombras. Cuando juega como centrocampista, excelente. Uno de los mejores. Cuando juega de central, sí. bueno. Lo que pasa es que tampoco es como dijimos, no es pivote, no es 5 eh, de marca. El que lo conoce sabe que no juega ahí, entonces
no jugó en ninguna de las posiciones en las que se siente cómodo y la verdad que no brilló. Diría que fue bastante desastrosa. Y mira que yo lo quiero, Sí, sí, sí. pero bueno, yo le exijo mucho más, muchísimo más. No, es que en el Manchester United ha mostrado otra cara que acá Sí, no ha aparecido en ningún momento. Una temporada excelente. Una cara de un box to box que tiene muchísima llegada al área y acá no ha aparecido en el área en ningún momento. Entonces, desaprobado. Me parece que también ahí le voy a poner un poco de culpa al técnico, pero bueno, Sí. es un asterisco, ¿no? La culpa obviamente principal es del jugador. Pasamos a otro que me parece que sí tuvo una buena Euro, que fue John McGinn. No sé qué te parece, pero para mí fue bastante buena su participación. Parece esperaba más, pero me parece que fue interesante. Yo le pondría un aprobado, tampoco creo un sobresaliente porque no sobresalió, pero sí que fue un rendimiento constante y un rendimiento, regular y bueno para la selección, ¿no? Sí. Sí. Tuvo un perfil muy ofensivo, me parece, ¿no? En el medio campo. Como un segundo punta. Bueno, no un segundo punta porque ya había dos puntas, pero sería un tercer punta prácticamente atrás. Sí, el más adelantado de los mediocampistas, digamos. Sí. Pero me parece que fue buena su participación. Fue muy Podría haber sido buena. mejor desde ya. Obviamente podría haber sido mejor, creo que ha tenido mejores partidos y mejores actuaciones John McGinn, pero fue buena la actuación en la Euro. ¿Qué te parece la participación de Callum McGregor? Primero te lo dejo a vos y después empiezo yo. Ah, sos un vivo. No, pero no. Yo no lo voy a criticar, pero tampoco me pareció que... Wow. No, a mí me parece que cuando jugó de pivote es lo mismo, no es su posición. Él es mejor de interior, entonces más creativo, digamos, en el medio campo y bueno, creo que yo lo pedí en algún partido porque dada la falta de, por ejemplo, el primer partido me parece que él podría haber aportado algo más, que lo dio en el partido contra Inglaterra, pero bueno, también tenía un Billy Gilmour al lado que lo ayudó, ¿no? En esa tarea defensiva. Así que bueno, me parece que depende mucho de eso, ¿no? En qué posición juega y con quién es al lado, pero es un buen jugador, a mí me gusta. Yo creo que Callum McGregor brillaría si hubiera o tuviera menos preocupaciones defensivas, porque como pivote, a la hora de distribuir y guiar el juego hacia adelante, es excelente, abre el campo, él guía el juego un poquito, pero el tema es para atrás. El tema es para atrás, el tema es la espalda, que ahí es donde necesita tal vez un apoyo, y ahí es donde funcionó también Billy Gilmour, que le hizo el apoyo y entonces rindió muy bien Callum McGregor guiando el juego. Entonces, mirá el gol que nos mete el primero de Croacia, que lo hablamos también, el tema de la posición de él, que estaba mal posicionado, tenía que estar adelante de los centrales, en el área, en el borde del área, y para tapar el remate y llegaba tarde. En muchos partidos se le comían la espalda y ahí venían los problemas, digamos. Pero yo no creo que sea culpa de él, porque si fuera de interior, yo creo que rendiría a otro nivel que él es capaz de hacerlo, ¿no? En un doble pivote, si se quiere, un doble 5, como se suele decir también, con Billy Gilmour o alguien más de marca, como puede ser Ryan Jack, puede aportar muchísimo. Puede tener más libertad de avanzar y va a poder rendir a su nivel propiamente. Vamos al siguiente El que viene, Stuart Armstrong, mira, mejor no decir nada, porque la verdad que a mí me pareció... No venía una buena temporada y tampoco jugó bien. Es una navaja suiza tal vez para el Southampton, pero esta temporada... Y las actuaciones con Escocia no han sido las mejores, porque tal vez no juega tampoco en su posición, porque terminó jugando mucho de interior cuando él es un tipo más cerca de la banda. Y no rinde de interior. Date cuenta, Clark no rinde en interior. Así que va a tener que cambiar posición. Seguimos con el siguiente, que es Ryan Christie, sí, que la verdad que jugó un poco en el primer partido y de punta, que no es su posición, no jugó muy bien, a mí me parece, y no apareció mal en los partidos, así que... Ryan Christie yo creo que no jugó, pero prácticamente porque no tiene media punta, no usa media punta Steve Clark, y yo creo que era un jugador que sí te podría haber aportado en algunos partidos donde se trabó un poquito más, pero Steve Clark tiene un esquema definido donde Ryan Christie no tiene espacio. Hay jugadores que no entran en el esquema que usa Clark. No. Ese es el mayor problema, ¿no? Hay muchos jugadores de calidad arriba en el media punta que no hay pocas posiciones para cubrir. ¿Qué te parece John Fleck? Nada, en blanco, completamente, porque no jugó. Seguimos con otro que no jugó, David Turnbull. Ese sí nos duele un poco más, pero no jugó. Un gran partido con Países Bajos y después desapareció en acción.
Así que vamos a pasar al siguiente porque, bueno. Sí. El siguiente, Billy Gilmour. Bueno, yo solo elogios tengo para él. Sí. Lástima que jugó un solo partido, ¿no? Y después, bueno, tuvo el tema del COVID, así que. Pero para mí se destacó y creo que si continúa, es uno de los fijos que convocaría siempre y le daría minutos, a ver cómo funciona. Creo que este fue el de las luces y sombras en la convocatoria de Escocia porque se manda un partido donde es el mejor de la cancha y luego le agarra COVID. Entonces, Sí, una lástima, pero bueno. Había uno medio parecido a él que andaba dando vueltas, pero no era. No. Es un chiste para el que vio el último. Para el último que vio el último directo, pero, ahí tienen. Sí, ahí lo van a encontrar. Pero bueno, después, bueno, Shane Forrest, que me parece que aparece acá como mediocampista, pero su. ¿Qué? Ay. Desaparecí, acá estoy. Volviste. No, decía, a ver, Shane Forrest, que aparece como mediocampista, pero me parece que funciona como carrilero. El primer partido entró bien, tuvo alguna situación de peligro que le sacan, así que me parece, a mí me hubiese gustado verlo más, aunque veníamos con críticas sobre él, pero me parece que podría haber tenido más minutos. A ver, no había rendido bien contra Países Bajos, ahí estaban las críticas, pero sí que cuando entró rindió muy bien como carrilero y creo que por O'Donnell hubiera estado muy, muy bien meterlo. Sí. Y bueno, si te parece ya vamos con los delanteros. Dale, porque se me está muriendo la cámara, no sé qué pasa. No pasa nada. Bueno, Che Adams, que es el mejorcito que tenemos arriba, que tampoco se destacó mucho, pero fue lo mejor, diría yo. No es un goleador, es un tipo que te aporta otras cosas que no es el gol, y creo que hizo una actuación por debajo de Andrew Robertson, pero de una de las mejores de Escocia, sin duda alguna. Sí, faltó un poco el gol, y bueno, me voy a saltear alguno, pero para decir para hablar de London Dykes, porque juegan en esa doble punta, a Clark le gusta, London Dykes me parece que juega más gracias a Che que por él mismo, así que bueno, creo que baja pelotas, puede pelear con los centrales, pero no tiene gol, así que bueno. ¿0 o 1 le darías? No sé, muy poco, no aprueba claramente, pero bueno. Y vamos con los dos últimos, que son Ryan Fraser, que me parece que entró en algún partido bien, sobre todo el último, y que me hubiese gustado también verlo un poco de carrilero por derecha, porque es un arma interesante, ¿no? Al tener de un lado a Robertson y a Tierney, ese cambio de lado a la derecha, ¿no? Y apareciendo él solo, por ejemplo, sería muy interesante. En The Athletic hablan en un artículo de este ataque, de esta forma de ataque, pero bueno, no sé qué te parece. Ryan Fraser entró un poco, se lo vio con buena dinámica, yo creo que podría haber sido titular, pero Steve Clark obviamente tiene sus ideas, tiene sus ideales, que no los va a romper ni aunque caiga un meteorito. Entonces, así que bueno. Valoración justa, aprobado, raspado y ya está. Sí, no jugó mucho tampoco, pero bueno. Y Kevin Nisbet, que es el jugador que nos gustaría ver mucho más, que tuvo en el amistoso con Países Bajos un gol, apenas entró, y no lo vimos muy poco como para evaluar. Me da muchísima pena Ronaldo Nazario que no haya jugado, siendo tan bueno, y que Lyndon Dykes esté enfrente de él. Pero bueno, Kevin Nisbet se perfila a ser el titular a futuro. Y ahora te pregunto, ¿qué esperás a futuro de esta selección? Y pedirle, lo que pasa es que está en un grupo difícil con Israel, con una Dinamarca potente, que estamos viendo en esta Euro, con una Austria que también me parece que dio pelea, entonces va a ser complicado, pero llegar a un repechaje, ¿no? Es que en este momento está en esa posición, sería lo ideal, y tiene experiencia en repechajes como vimos, así que podría meterse en el Mundial, pero así todo la veo difícil. No me caracterizo por ser muy optimista, pero bueno. Pero vos, ¿qué esperás tipo de la próxima generación? Los Lewis Ferguson, los Ryan Porteous, los Mickey Johnston, este tipo de jugadores, David Turnbull con una participación mejor. ¿Qué esperás de ellos para la próxima generación? Muchos jugadores interesantes que si quieren ir al video de previa también, ahí hablamos de los faltantes, ¿no? Ryan Jack también lo agregaría, que faltó en esta. Exacto. No sé si están en nueva generación, pero no, está más de salida que entrada, pero bueno, pero para las próximas convocatorias si se recupera va a estar. Entonces yo creo que hay que ver el tema, lo que decía del esquema de Clark. Si cambia un poco el esquema y puede juntar a los que juegan bien, digamos, en esa media punta, podría ser, pero no lo veo sinceramente. Así que creo que hay material para un crecimiento de esta selección y ver que tenga una buena eliminatoria, pero de ahí a que clasifique va a estar complicado.
Yo solamente me estoy relamiendo pensando en un mediapunta como Turnbull y con Billy Gilmour y Lewis Ferguson detrás. Y vamos a pasar Sí. con el 11 ideal para Escocia futuro. ¿Cuál sería tu 11 ideal pensando en estos jugadores que vienen de la próxima generación? Los Billy Gilmour, los Lewis Ferguson, los Ryan Porteous, Jason Kerr, Sander Clark. Veremos, pero ¿cuál es el 11 que te gustaría ver a vos? Ya para finalizar, obviamente, el video. Sí, no, lo estuve pensando, pero tampoco lo definí muy taxativamente, digo, teniendo la listita, ¿no? Sí. Pero yo creo que la base es la de esta Eurocopa. Sí. Hay que ver el tema del arquero. Después en la defensa, no sé si tengo que dar un 11, pero lo doy. Sí, tíralo. Creo que sería Robertson, de carrilero por izquierda. Sí. Por derecha, me gustaría ver un poco más a Forrest. Bueno, sí. O Fraser, por eso Fraser. Y después en partidos que puedan ser más atascados, más difíciles, como contra un Dinamarca que te tiras atrás, sí puede jugar O'Donnell. Después en el centro de la defensa, de los tres centrales, el central izquierdo a Tierney. De central le daría un voto de confianza a Hanley, pero Cooper está ahí también, de ocupar ese lugar. Depende del partido. Pero bueno, y a Hendry de central derecho yo lo mantendría. Después en el centro del campo me parece que tendría que jugar de pivote Billy Gilmour, sumar minutos, que juegue. Hay que ver si lo cede el Chelsea para tener más partidos en la temporada, pero ojalá. Yo en la selección lo tendría fijo porque la rompió contra Inglaterra. Sí. Y después McGinn, McTominay, los dos de interiores. Sí. Y arriba Che Adams y Nisbet. Pero bueno, esto yo trato de amoldar la formación del técnico. Es la que me gustaría ver en base al técnico que hay. No sé si vos querés jugártela más, te dejo la palabra. Mira, yo voy a hacer un 11 más a futuro todavía. O sea, cuando los Hanley, los Forrest ya no estén, porque son tipos que ya tienen 30 años casi. Entonces, me parece bien así complementamos. Voy a hacer lo un mío 11, más corto plazo y lo tuyo más largo plazo. Yo voy a hacer un 11 que podríamos decir Mundial 2000 no sé cuánto, 2026 por ahí. Dale. Podríamos decir que en defensa hace falta Jason Kerr, un tipo de jerarquía, un tipo de liderazgo. En el arco falta Sander Clark. Jason Kerr en la defensa también iría Ryan Porteous, obviamente. Sí. Ryan Porteous. Kieran Tierney sería el central por izquierda. Andrew Robertson seguiría siendo el lateral. Obviamente Andrew Robertson iría hasta con 36 años. Pero Andrew Robertson sería el carrilero por izquierda. El carrilero por derecha, Nathan Patterson, tiene todos los números para ser el titular. Y el suplente tal vez yo lo llevaría a Sean Rooney, que hablamos mucho esta temporada, un carrilero muy muy ofensivo que mete muchos goles y sería muy bueno para la selección para desatascar partidos. En el centro del campo, como vimos que usaba línea de 3 en el centro del campo, el pivote obviamente Billy Gilmour de pivote. Y en los interiores, Scott McTominay obviamente sigue siendo joven, John McGinn sigue siendo joven, así que van a ser los interiores. Pero como suplentes llevaría a David Turnbull y a Lewis Ferguson. Después en la punta, inamovibles, Che Adams y Kevin Nisbet. Y ahí ya me parece que está bueno porque la tuya es un poco más jugada, digamos, a futuro. Lo mío, yo estoy pensando ya en la selección que juega ahora en septiembre. Así que, pero sí, un Porteous en defensa, Kerr, me encantaría verlo. Y un Patterson también por derecha. Pero bueno, hay que esperar un poquito. A ver, se viene una muy buena generación para el futuro y esperemos que puedan brillar y demostrar todo lo que están mostrando. Y para cerrar el video, ¿qué esperas a futuro? Un jugador, ¿no? Bueno, sí, un jugador revelación. Decir, porque sí, un jugador revelación, que me parece que lo digo que es Billy Gilmour, me parece, sin lugar a dudas. Y ya que está, doy un jugador de excepción que es McTominay. Que a mí yo lo amo, pero me encanta cómo juega, me encanta verlo jugar y la temporada que tuvo, pero me decepcionó muchísimo. Yo, jugador de excepción, no sé, no lo daría a Stephen O'Donnell porque no es un lateral para eso. Lyndon Dykes es muy fácil, es irse muy a la fácil. Yo también creo que concordaría con vos en el tema Scott McTominay, de excepción. Y jugador revelación, Billy Gilmour estaba un poco cantado porque se prometía mucho, pero tal vez jugador revelación diría... No lo sé. Che Adams, que tampoco lo habíamos visto tanto, entonces... Sí, puede ser, Y además que lo que mostró en amistosos no ha sido lo que mostró en la Eurocopa, que ha sido una cara de un tipo que tiene una calidad
suprema para la delantera. Sí. Entonces Sí. yo lo agarraría como tal vez revelación entre comillas. Está bien, me parece bien. Bueno, ahora que se me y fue bueno, la luz... sí, ya estás en las sombras. No, ahora pero estoy en las sombras y bueno, vamos a dejar si te parece, antes de cerrar, Dale. que ya no queda nada, pedir obviamente la suscripción, Obviamente. pedir la campanita. Obviamente. Y ya que está, bueno, si quieren compartirlo con sus conocidos, desde ya les agradecemos muchísimo porque todo esto nos ayuda con el Sí. algoritmo. Y dejarles la tarea, me parece que es interesante también que nos dejen en comentarios quién les pareció la decepción, quién fue el jugador de Exacto. decepción, quién fue el jugador que les sorprendió. Así que creo que está bueno que nos leamos también en los comentarios. Sí, y muchísimas gracias a todos, gracias por el apoyo en la Euro, gracias por el crecimiento que tuvimos. No olviden suscribirse, darle a like y nos vemos en un próximo video y chao.